estamos en esta transición, ¿no? Este libro de Samuel es un cambio para el pueblo, porque antes tenían estos jueces que eran personas puestas en diferentes tiempos, en diferentes tribus del pueblo de Israel, para juzgar prácticamente, ¿no? Tal como dice su nombre, eran jueces, estaban para juzgar. Pero ¿qué era lo que estaban juzgando estas personas, hermanos? Estos mencionados jueces, ¿qué es lo que juzgaban? Estos hombres seleccionados por Dios, ¿qué estaban juzgando? De juzgar al pueblo, ¿no? En alguna manera al pueblo, pero mucho más enfocado a qué. ¿Qué creen que era la mayor actividad que realizaban los jueces seleccionados por Dios en el tiempo de los jueces? En alguna manera resolver algo de conflicto, pero va más allá todavía. ¿El cumplimiento de la ley? Pues era como, por ahí va. Era como toda parte del gobierno, ¿no? Que tenía Dios. Ok, gracias a Dios, la teocracia seguía funcionando en el tiempo de los jueces, aunque por el pecado del pueblo de Israel, esa teocracia se había visto afectada porque estaban en decadencia espiritual. De hecho, el Señor había traído mucha hambruna. Si recuerdan cuando estábamos en el libro de Ruth, que es el tiempo de los jueces también, decía que había mucha hambruna y por eso esa familia se tuvo que ir de Israel, que no fue una buena decisión, solo por aclarar. Pero, ¿por qué el Señor designó diferentes jueces en diferentes tiempos para diferentes tribus? Si acababan de llegar a la tierra prometida, ¿cuál creen que era la problemática de Israel al llegar a la tierra prometida? ¿Cuál? Exactamente, los pueblos paganos que estaban residiendo en esa tierra prometida, pero que ahora estaba siendo conquistada por Israel, esos pueblos paganos necesitaban ser retirados de ahí, y la advertencia fue muy clara para Israel: hey, no te vayas a hacer con sus dioses, no sigas sus prácticas paganas, no te vayas a casar con sus hijas, ¿recuerdan? Y los jueces fueron seleccionados principalmente para juzgar eso, ellos apoyando la mano del Señor como juzgadora de esos pueblos paganos. Sin embargo, cuando leemos el libro de jueces, te vas a dar cuenta que muchos de estos jueces ni siquiera eran un ejemplo de integridad. El más común y mencionado es Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Un hombre quien estaba en alguna manera lleno del Espíritu, en el sentido de que el Espíritu lo equipaba para hacer ciertas tareas, que incluso tenía la capacidad de destrozar con sus propias manos un león. Tenía una vida que a veces dudamos sea de un creyente. Pero bueno, estamos en esta etapa entonces en la que va a haber una transición con el pueblo de Israel de jueces a reyes, y esto es solamente una evidencia más de la decadencia espiritual que tenían estos hombres, este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esta transición solamente nos evidencia más la decadencia espiritual del pueblo. ¿Por qué? Ellos decidieron dejar a Dios de lado para escoger un rey como los otros pueblos. Justamente, ellos estaban en una teocracia, pero dicen: Dios, no quiero que sea mi rey, yo quiero un rey como las demás naciones lo tienen, así que seleccionan en aquel momento a Saúl. Entonces, en esta transición en la que estamos, actualmente seguimos en la sección de Samuel, capítulo 1 al 7, donde estamos viendo el primer personaje, que es Samuel, que es profeta y juez. Recuerden que el libro de Samuel podemos dividirlo en tres personajes: Samuel, luego ¿quién más? Saúl y David. Entonces, estamos en esta sección antes de llegar a la monarquía con Samuel. Y lo último que veíamos nosotros era el contraste entre un siervo fiel y siervos indignos, lo cual se observaba en el desarrollo del siervo de Dios, hablando de Samuel, cómo estaba creciendo, ¿recuerdan? Luego la ofensa de los siervos indignos. ¿Quiénes eran esos siervos indignos? Los hijos de Elí, así es. ¿Qué hacían estos hombres? ¿Lo recuerdan? Se metían con las mujeres del pueblo, y ellos se suponía que eran sacerdotes. Así es. Y después vimos al final la bendición para la familia del siervo, que era Samuel. Así que el día de hoy, para terminar el capítulo 2, vamos a ver cómo Dios rechaza lo indigno y levanta lo fiel. Entonces tenemos que aprender cómo Dios emite juicio, pero se mantiene siempre fiel a sus promesas. A pesar de que para algunos pudo haber sido muy severo lo que el Señor estaba haciendo, eso nunca va a opacar la fidelidad a las promesas que Él ha hecho. Él siempre va a cumplir
sus promesas. Entonces vamos a estar observando 1 Samuel 2, 27 al 36. Entonces, solamente para poner un poco de contexto y que entendamos qué es lo que está pasando ahí. ¿Para qué eran los sacerdotes en Israel? ¿Cuál era su función? ¿Qué eran los sacerdotes en el pueblo de Israel? Eran los intercesores, ¿no? Entre Dios y el pueblo y Dios. Exactamente, eran como los intercesores. Entonces estos eran hombres que tenían que estar consagrados a Dios y siempre cuidando su vida de pureza, hombres que deben adorar a Dios con integridad, sabiduría, etc. Eran, digamos, los hombres que debían de ser los más espirituales del pueblo, por la posición donde estaban, los líderes religiosos. Pero el sacerdocio había sido seleccionado por Dios principalmente por una familia de Leví. Esta familia de Leví, que había sido seleccionada para principalmente llevar en su ¿cómo se dice? Cuando tú tienes descendencia. En su descendencia era la casa de Elí quienes habían sido seleccionados para tener el sacerdocio y llevar este acto de adoración a Dios. Ellos exteriormente estaban ocupando una posición que era bien privilegiada. Ponte a pensar que de toda la nación de Israel era la familia, imagínate, la familia de los Quintero, quienes van a estar manejando el sacerdocio. Entonces todos los varones de esa familia iban a estarse levantando como sacerdotes, quienes iban a llevar toda la adoración del pueblo de Dios. Imagínate. Bueno, tenían una posición bien privilegiada, pero interiormente ellos ya habían despreciado a Dios. Eso lo vimos la vez pasada, recuerdan, con los hijos, acostándose con mujeres ahí, en el lugar de adoración, y además aprovechándose la gente. ¿En qué manera? ¿Recuerdan? La comida. Con la comida. Les hacían que les dieran comida de más y se la comían ellos incluso ahí. Entonces el Señor, como un perfecto labrador sobre la tierra que Él está preparando, intervino. Y primero lo que va a hacer, y lo que vamos a ver hoy, es cómo va a confrontar el pecado de Elí y de los hijos de Elí. Y después vamos a ver cómo incluso va a dar un juicio sobre los siervos que han deshonrado su nombre. Pero el relato no va a terminar solamente en un juicio, sino que en medio de toda la disciplina tan severa que tú y yo vamos a leer ahorita, Dios va a hacer una promesa que lo que hace es evidenciar lo que siempre vemos en la historia bíblica. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel fallaba, Dios traía juicio, pero decía, aún así me voy a mantener fiel a mi promesa. Y se los recordaba. Es lo mismo que va a suceder aquí. Entonces vamos a ver en esta mañana aspectos que nos enseñan que Dios rechaza lo indigno y levanta lo fiel. Y lo vamos a ver en 3 puntitos. Dios confronta el pecado, Dios juzga al siervo indigno y Dios promete un siervo fiel. Esos son los 3 puntitos que vamos a ver esta mañana. Y tú puedes preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios está actuando de esta manera? ¿Por qué Dios tiene que confrontar, juzgar y aún recordar su promesa? Porque Dios es fiel. Dios no podía seguir permitiendo que el sacerdocio estuviera tergiversando lo que es el pueblo de Israel. Era un reflejo de lo mal que están espiritualmente. Entonces Dios había prometido levantarlos, y uno de esos comienzos, de los cimientos para empezar a levantar de nueva cuenta a su pueblo, es cambiar el sacerdocio, es cambiar el sistema religioso. Primeramente tenía que cambiar los corazones para después que eso afectara a lo demás. Y es lo que vamos a ver más adelante, porque aunque con Samuel Dios empieza a trabajar en los corazones de las personas, todavía vemos en la parte de la historia cronológica cómo llega Saúl, y con Saúl hay mucha decadencia espiritual, pero se va acercando poco a poco la época en la que David va a reinar, donde vemos un despertar espiritual diferente para el pueblo. Entonces, hoy vamos a analizar principios que nos van a permitir ver la perspectiva de Dios respecto a la adoración, respecto al liderazgo y respecto al servicio. Ponte a pensar eso. Vamos a aprender sobre adoración, liderazgo y servicio. Entonces veamos el primer punto, que es Dios confronta el pecado, y es del versículo 27 al 29. En esta sección, no lo voy a leer todavía, pero en esta sección de la narrativa van a ver que Dios trae consecuencias por el pecado que ya mencionamos de los hijos de Elí. Ellos habían transgredido por muchísimo tiempo el tabernáculo, que era el lugar donde moraba Dios.
y no respondieron correctamente ni a tiempo a la misericordia que Dios les había dado, porque imagínate, había pasado mucho tiempo en el que ellos llevaban haciendo todo esto y conocían la palabra del Señor, conocían cuál era su santidad, conocían todo lo que Dios había hecho, o sea, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y hacer las cosas bien, pero decidieron no hacerlo. Aun cuando Elí va, recuerdan que va y les confronta, recuerdan que les dice, que no es bueno eso que él oye. exactamente, Lo están haciendo. y ellos prácticamente le dicen, ya cállate papá, déjanos hacer las cosas como nosotros queremos. Y la escritura dice que ellos no conocían a Dios de todas maneras. Realmente no tenían una relación con ese Dios al que creían que estaban adorando y al que creían que llevaban al pueblo a adorar. Entonces vean lo que dice el versículo 27. Entonces, un hombre de Dios, aquí no te dice quién es, no se sabe si era un profeta, parece ser que sí porque está hablando de parte de Dios, pero no te dice ningún nombre de quién es esta persona. Pero dice que un hombre de Dios vino a Elí, al sacerdote, y le dijo, así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa del faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Qué es lo que está haciendo aquí este hombre que fue enviado por Dios? Le está recordando las misericordias. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue la primera misericordia que le recuerda? El haber sido rescatados de con el faraón. La segunda misericordia que le recuerda es, oye, tú vienes de la tribu de Leví, ponte a pensar que yo seleccioné a los levitas para que sean exclusivamente separados para la adoración, o sea, una posición muy alta. Y además te recuerdo que de entre los levitas yo seleccioné a tu familia para que de ahí salgan los futuros sumos sacerdotes. Eso es lo que le está recordando Dios. ¿Qué le está recordando entonces? Bendiciones. Está recordando cómo Dios se ha mantenido dándole gracia, dándole paciencia, dándole bondades. Eso es lo que le está recordando. Entonces, con estos primeros versos nos damos cuenta de que Dios, al hablar por medio de este hombre, está enfatizando que Dios es un Dios que ha dado su gracia y su misericordia, porque lo que a continuación va a decir va a ser un juicio. Entonces, primeramente le recuerda, no pienses que simplemente es un Dios que actúa con severidad, sino date cuenta todo el tiempo y todo el camino que se ha recorrido. Y tú no quisiste responder. Tú seguiste tercamente o de manera muy necia viviendo en pecado, o en el caso de Elí, permitiendo el pecado de sus hijos. Y si se dan cuenta, le recuerda el altar, la adoración, la consagración, la pureza. ¿Por qué creen que este enviado por Dios está recordando estos detalles tan minuciosos que tienen que ver con la adoración? Porque estaban dejando de hacerlo, ¿no? Estaban dejando de poner atención en ello. Y le está dando un valor, porque él está tratando de decir, observa cómo cosas tan importantes y solemnes que son parte de la adoración a Dios fueron descuidadas por ti y por tus hijos prácticamente. No puedes, en pocas palabras, tú líder espiritual, no puedes minimizar las oportunidades que tienes de servicio. No puedes minimizar el pecado que tú puedes tener cuando estás adorando a Dios. No, el Señor no ve pecadotes y pecaditos. El Señor ve pecado. Y cuando su nombre debe ser adorado y no lo es, Él trae juicio. Hemos visto reiteradas ocasiones, ¿no? El pueblo de Israel, cuando tiene el becerro de oro, los hijos de Aarón, cuando hacen un fuego extraño. El Señor es severo cuando no se le adora de la manera correcta. Entonces, ¿cuál fue el problema de la casa de Elí? Que ellos no respondieron como debían hacerlo. Así que el cuestionamiento del Señor se empieza a volver una confrontación muy directa, porque vean lo que dice el versículo 29. Dice, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Se dan cuenta que la confrontación ya no nomás fue algo general por lo que la misericordia que él tuvo y los actos de adoración, sino que ahora les está diciendo directamente, ahí en el tabernáculo, que es el lugar de adoración, dice, donde yo moro, ahí están pecando. Ahí en el tabernáculo ustedes se están engordando. ¿Por qué se están engordando?
Los alimentos, había parte, creo que había parte que se tenían que quemar para Dios y ellos de todas maneras lo estaban agarrando. Ellos estaban aprovechando y sacando beneficio de las personas por medio de los actos espirituales que tenía que hacer Israel. ¿A qué nos recuerda esto? Hombres que son líderes espirituales que se aprovechan de las personas por medio de esos actos espirituales. ¿A qué nos recuerda? A la prosperidad, A cualquier tipo de grupo religioso donde hay este tipo de hombres que son líderes espirituales aprovechándose de la gente. ¿Se dan cuenta? Gente que se engorda, que se saca beneficio de las personas. Yo recuerdo que cuando estaba en otra congregación había unas personas que habían salido de esta secta de Para de Sufrir, que antes estaba, a lo mejor los que son de aquí de Mochis recordarán que antes estaba por acá por la Hidalgo. ¿Sí recuerdan? En una esquina donde estuvo un Oxxo hace poquito, que ya lo quitaron también, por ahí. Enseguida el Oxxo, ajá. Bueno. Ángel Flores e Hidalgo, ahí están los de Para de Sufrir, ¿lo recuerdan? Bueno, había personas que habían salido de ahí y eran personas que habían dado sus carros, habían dado cantidades monetarias parecidas a lo de una casa y todo porque estos hombres prometían cosas, pero se aprovechaban, se engordaban de lo que obtenían de la gente en un lugar que debía ser de la adoración. Entonces el principal asunto de confrontación tiene que ver con la falta de santidad en la adoración. ¿Se dan cuenta? Es lo que principalmente está atacando aquí el Señor, diciendo: ustedes persisten en su pecado en lugar de adorar. Vean lo que dice el Salmo 96:9. Adoren al Señor en vestiduras santas. Esa primera parte, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es el principio aquí? De las letras en amarillo. ¿Cuál es el principio? Estamos hablando de la santidad, ¿no? Y que cuando vayamos a adorar al Señor, sea como sabemos ahora en el Espíritu, en verdad, que no nada más sea una adoración de palabra, ¿no? Sino que sea realmente que tienes una vida en santidad. Efectivamente, o sea, quiere decir que si yo trato de buscar adorar a Dios esta mañana, si yo trato de cantarle a mi Señor hoy, si yo trato de ofrendarle, de estar orando y presentar mi ofrenda en ese sentido a mi Señor, pero mi vida no es congruente con esa adoración, no es algo que yo he estado buscando durante la semana, prepararme en santidad para traer esta adoración, no tiene sentido. Es tan incongruente como hacer un becerro de oro para adorarle. Es tan incongruente como hacer un fuego extraño para adorarle. El tratar de adorarlo sin antes yo presentarme en santidad a Él. Es lo que está diciendo ese principio, es el principio que obtenemos ahí. Es como, ¿tú crees que tu oración va a pasar del techo cuando no te has puesto a cuentas con Dios? ¿Tú crees que el Señor va a recibir tu canto esta mañana cuando toda esta semana no has tratado de vivir en santidad? Es eso. Y era la confrontación que estaba recibiendo prácticamente Elí. Por eso dice, lo puse en letras moradas, tiemblen ante su presencia. ¿Por qué el temblar? Recuerden que los salmos es una poesía que enfatiza o reitera las cosas. Ahora, ¿por qué tiemblan ante su presencia? ¿Qué significa esto? El temor a Dios. El temor a Dios, ¿qué es el temor a Dios prácticamente? Es una reverencia, ¿no? No es como, no le tenemos miedo en el sentido de Dios como alguien que me va a castigar. ¿En qué sentido le tenemos temor? En que la adoración debe ser la correcta. En un temor reverente, de respeto, porque estamos hablando del Dios verdadero. Sí, es a lo que nos referimos. Pero, si se dan cuenta, a Elí también se le confronta directamente por el hecho de que la raíz de esa falta de santidad, la raíz de esa indiferencia con la adoración, es porque algo más tomó ese lugar de importancia. Él, en lugar de preocuparse por la santidad y la adoración de Dios, para él hubo algo que era más importante que eso. ¿Qué es eso que era más importante? ¿Qué dice ahí el versículo? Lo dice el versículo 29. ¿Qué es eso que Elí valoró más que la santidad y la adoración? Pues nomás a sus hijos. A sus hijos. Dice, honras a tus hijos más que a mí. Sus hijos se volvieron un peso para su vida. Y uno va a decir, no, pero sí los confrontó. ¿Cómo fue la confrontación de Elí? No, hijos, no es bueno esto que oigo de ustedes. Sí.
Ay, he escuchado cosas tan feas, afligen mi corazón, hijos míos. ¿Qué tipo de confrontación es esa para unos hombres que estaban encargados de la adoración y que estaban practicando fornicación mientras se aprovechaban del dinero de las personas? ¿Qué tipo de confrontación de un padre es esa? Eso no tiene nada que ver con una disciplina la cual ellos merecían. Él cometió un error tremendo al poner a sus propios hijos sobre Dios. Y Elí, a pesar de que sus hijos estaban en esa transgresión tan tremenda a Dios, él seguía sirviendo, él seguía administrando, él buscaba llevar la adoración al pueblo. Aún podemos ver que está preparando correctamente a Samuel, porque él está en este proceso. Pero eso no implicaba que Dios tenía el lugar de preeminencia en su vida. Fíjate todos los actos de adoración que estaba haciendo Elí, pero Dios no estaba en el primer lugar en su vida. ¿Por qué quiero revelar o mencionar esto? Porque les dije que una de las cosas que vamos a hablar es la adoración. Hermano, tú puedes ser la persona más disciplinada para venir los domingos temprano. Tú puedes ser la persona más disciplinada para leer la Biblia todos los días. Tú puedes ser la persona más disciplinada para tener tu tiempo de oración cada día o hasta hacerle como Daniel, que oras 3 veces al día. Y aún así, Dios no tener el primer lugar en tu vida. Es lo que estaba pasando con Elí. Elí hacía muchos actos religiosos, pero no espirituales. Elí había dejado de ser un hombre espiritual porque no atendió lo que primeramente tenía que atender, que en este caso era su casa, y era el cuidado del tabernáculo. En su lugar, Elí se hace de la vista gorda y sigue haciendo las demás cosas. Entonces, creo que podríamos nosotros obtener muchas aplicaciones de todo esto, ¿no? Podríamos mencionar muchísimas cosas. Por ejemplo, si es que no quiero sonar muy específico y que digan, lo dice por mí, aunque realmente sí lo digo por todos ustedes porque son a quienes les estoy dando el mensaje, ¿no? Pero pongámonos a pensar, si yo soy un padre de familia en mi casa y yo tengo una vida de adoración muy cuidadosa, pero mis hijos no reflejan esa vida de adoración, ¿qué significa? Que estoy fallando. Mis hijas no deberían llegar a los 15 años y no estar sirviendo aquí en la iglesia. Si mis hijas yo no las veo sirviendo a mis hijas a los 15 años, hay un problema. ¿Cómo van a tener 15 años y van a ser estáticos y nada más van a venir a calentar una silla? 15 años. Miren, yo no era creyente hasta los 18, pero iba a una iglesia local y yo pensé que era creyente en aquel tiempo. Y no lo digo con jactancia, solo para que vean cómo aún un incrédulo puede hacer esas cosas. Y a los 12 yo ya era líder de niños en un ministerio de niños, y a los 13 ya estaba sirviendo la alabanza, aunque no era talentoso, y más adelante siempre estaba sirviendo en otras áreas. ¿Por qué digo esto? Porque si un no creyente puede realizar esas actividades, ¿cuánto más los hijos de verdaderos creyentes deberían de estar haciendo esas actividades? Ahora yo digo, sí, tengo una vida de adoración aunque mis hijos no sirven para nada. O, sí, yo tengo una vida de adoración aunque mi esposa ni sus luces en la iglesia o ni pela a las mujeres en la iglesia. Pues no, porque el Señor nos ha dado un orden de prioridades, de ministerios. No tengo el tiempo aquí para desarrollar todo este tema de los ministerios, pero lo hemos mencionado antes. ¿Quién está en primer lugar, hermanos? ¿Quién? ¿Y qué implica que Dios esté en primer lugar? Que yo tengo que estar a cuentas con mi Dios en mi vida personal, en mi santificación personal. Digamos, primeramente tengo que empezar a atacar mis pecados personales, ¿sí? Matar mis pecados y sustituir esos hábitos pecaminosos por hábitos espirituales para la gloria del Señor. ¿Quién, en el caso de Tony, que es un padre de familia, quién está en segundo lugar después de Dios?
el cónyuge, ¿sí? Para las mujeres, su esposo, para los hombres, su esposa. De manera que ahora yo como varón soy responsable de que mi esposa sea santificada. Ahora, yo no la santifico porque no soy Dios, pero soy responsable de ver que mi esposa esté realizando hábitos espirituales para santificarse. Y las mujeres son responsables de ser un buen testimonio para con su marido y de someterse a él para ver si con eso el Señor las usa para hacer ayudas idóneas. Luego, después de nuestro ministerio con nuestro cónyuge, ¿cuál es el tercer lugar? Para los que tienen hijos o los que tienen hijos en casa, los hijos. Esos hijos tienen que estar en sujeción. Esos hijos tienen que respetar. No siempre van a ser creyentes, pero tienen que estar en sujeción respetando las reglas del hogar y las actividades que se hacen fuera del hogar también. Y después, ¿qué está? Hablando de ministerios, de los ministerios que Dios nos ha llamado. Después de Dios, cónyuge e hijos, ¿cuál es el cuarto lugar hablando de nuestros ministerios? Porque muy equivocadamente, erróneamente, y puede ser por la ignorancia de la palabra, las personas ponen el trabajo. Pero el Dios no te ha dado como ministerio el trabajo. La iglesia. De manera que también se requiere un involucramiento activo en la iglesia local. Por eso se hacen miembros, ¿no? Porque el miembro es alguien activo, comprometido, que participa. Esas cosas tienen que estar en orden para empezar a adorar a mi Señor, para reflejar una vida de adoración. ¿Cuál fue el problema de Elí? Elí siguió dedicándose, vamos a decirlo en ese tiempo, a la iglesia local, pero no atendió las situaciones de sus hijos. Y aún podríamos decir que tampoco mucho de la iglesia local, porque eran hombres varones que estaban afectando el tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Vean lo que dice Hebreos. Hebreos 12:11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, cuando recién te están disciplinando, ¿a quién le gusta que lo disciplinen? Pregúntale a mis hijas si les gusta el momento donde les estoy dando el cintarazo. Pregúntales, claro que no. De hecho, desde que saben que ya va a haber disciplina, están llorando porque dicen, a ver si en alguna manera lo puedo evitar. Sin embargo, yo que ya pasé por muchos cintarazos de mis papás, les puedo decir, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. ¿Qué es lo que dicen? O sea, el resultado de una buena corrección de la disciplina es el fruto. O sea, se necesita la disciplina para generar fruto muchas veces. ¿Qué le faltó a los hijos de Elí? Disciplina, claramente. Y aunque fueran hombres adultos, necesitaban una disciplina, una confrontación, un juicio por lo que estaban haciendo. Pero no llegó. De hecho, ellos debieron haber muerto, según la ley de Israel, por lo que estaban haciendo. ¿Y sabes quién era el que más conocía esa ley de Israel? Elí. Pero no quiso aplicarla, porque honraba más a sus hijos que a Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿preguntas o comentarios? Muy bien, entonces, ahorita estamos en la parte más oscura, a lo mejor, de este pasaje. Ya va a ir saliendo un poquito de sol, no se preocupen. Luego llegamos entonces a cómo Dios juzga al siervo indigno, versículos 30 y 33. Así que después de la confrontación viene la reprensión. Vean lo que dice el versículo 30. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Empieza esta reprensión a Elí. Y es bien tremendo observar el mensaje que le da Dios a Elí, donde directamente él se menciona que serán tenidos en poco los de su familia. ¿Qué significa eso? Ser tenidos en poco por parte de Dios. ¿Qué implica ser tenido en poco por parte de Dios? Pues se vio más adelante, ¿no? Que Dios quitó de toda su descendencia el servicio que él había puesto. Así es. ¿Qué pasaría o qué significaría que Dios nos tenga en poco a nosotros? ¿Qué pasa si Dios lo tiene en poco a usted? Que nos deje de usar. Puede ser, aunque va aún más allá.
tiene que ver con retirar su gracia de nosotros. Vean, Salmo 73, 27 al 28. Porque los que están lejos de ti, o sea, es que el Señor se aleje, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. ¿Qué había sido Elí con Dios? Un infiel. ¿Y cuál fue la reprensión? Tenerlo en poco, que significa prácticamente estar lejos de él. O sea, ¿qué se avecinaba para Elí? Iba a perecer, en pocas palabras. Es lo que le está diciendo directamente con este hombre. Tú vas a perecer porque yo, Dios, ya te tengo un poco. Yo me voy a alejar de ti. Pero para mí, dice, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. De manera que ahora Elí, podemos decir que a partir de ese punto iba a dejar de contar con el refugio que pudo haber encontrado en el Señor. ¿Por qué? Uno puede decir, hey, pero yo como cristiano, o sea que si peco, yo ya no tengo refugio en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Elí? La ley y la gracia. Exactamente. Ellos estaban en la ley. Y la ley, el antiguo pacto era muy claro. Eres fiel, recibes bendición. Eres infiel y viene la condenación. Elí había sido infiel. Así que ahora Dios revela directamente los diferentes castigos o implicaciones que posteriormente iban a afectar a la casa de Elí. Básicamente, la condenación terrenal es la de que ellos ya no iban a envejecer. Ahorita lo van a ver. O sea, van a morir pronto, o iban a perder fuerzas, o se iban a enfermar, o cualquier otra opción que simplemente los iba a privar de llegar a largos años. El punto es que iban a ser una familia con angustia y con sufrimiento. Y lo más impresionante de toda esta porción que ahorita vamos a leer no es precisamente la condena, sino lo más impresionante es la misericordia de Dios, porque aún después de toda la ofensa que Dios recibió, aún así Dios muestra misericordia. Vean el versículo 33. Ya les iba a poner según yo el versículo, pero ese lo tenemos ahorita en nuestras Biblias. Vean, 1 Samuel 2:33 dice, sin embargo, vean, todavía a pesar de toda la transgresión, dice, sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré. No voy a cortarlos de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. O sea, permite que algunos de los de Elí no sean echados de sus labores sacerdotales. Pero aún así, la condena, la consecuencia del pecado persiste. Ya lo que podemos aprender de esto todos nosotros, porque este es un principio universal que podemos obtener de la Biblia, es que todo pecado tiene consecuencias. Cada vez que tú pecas, vas a cosechar las consecuencias del pecado que has cometido. Si yo le miento hoy a Abby y el Señor permite que se entere hoy o mañana o después, he de cosechar la consecuencia de perder la confianza que ella me tenía. Así de sencillo. Si el día de ayer tú fuiste un borracho, mañana puedes cosechar cirrosis, ¿no? Es lo que te da muchas veces por embriagarte mucho. Y eso es algo muy natural, es algo que el Señor ha decidido que así sea. Pero es interesante que dice, todos los nacidos en la casa de Elí iban a morir en la flor de la juventud. O sea, es muy franco. Lo que le está diciendo Dios es, cada bebé que nazca de tu familia no va a llegar a viejo. Yo voy a hacer algo para que pierda la vida de su juventud. No iba a haber esta gloria en la descendencia que esperaban tener todos. Porque recuerden, los muchos años, tal vez ahorita no se percibe así, pero los muchos años eran vistos como una bendición de parte del Señor, una forma en la que el Señor les estaba honrando, permitir llegarlos a larga edad. Yo sé que hoy es diferente, porque incluso si le pregunto a alguna hermana aquí qué edad tiene, algunas van a decir, ay hermano, eso no se pregunta, como si fuese algo negativo, pero no, es algo positivo. De hecho, ayer venía platicando con una persona que decía que le pesaba estar creciendo de edad, pero pues el crecer de edad es solamente una muestra más de la misericordia y la bondad del Señor en tu vida.
Entonces, vean lo que dice Éxodo 34, 6 al 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, o sea, fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Voy a pausarme ahí. En el Éxodo es tal vez una de las secciones donde más vemos la severidad de Dios contra el pecado por todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en el desierto. Y esta es la expresión que se hace sobre Dios. Es un Dios compasivo y clemente. Y tú vas a decir: oye, si nosotros podemos leer cómo la tierra se abría y tragaba a algunas personas. Dice: lento para la ira y abundante en misericordia. Pero ¿cómo es posible si cuando nosotros hablamos mal trajo muerte a las personas? Abundante en misericordia, guarda misericordia de millares. ¿Por qué? ¿Por qué el Éxodo? ¿Por qué las personas en el Éxodo podían expresar de Dios la misericordia, a pesar de que tal vez es una de las secciones donde se ve el Dios más severo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si les hubiera dado lo que merecían, hubieran arrasado con todo. Exactamente, ellos están entendiendo cuál era la misericordia de Dios. Ellos entendían que las cosas que estaban haciendo en el desierto, el pueblo de Israel, era para que todos hubiesen desaparecido. Aún Moisés llegaba al punto de hartarse y decir: este pueblo necio y terco y pecador, después de todo lo que Dios ha hecho, ve lo que está haciendo. Por eso ellos pueden expresar: es que es lento para la ira este Dios, porque todos deberíamos haber desaparecido ya. Es clemente, pero que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ellos entendieron lo clemente que era, pero también decían: nos hemos dado cuenta que Él no va a dejar que el pecado esté aquí sobreabundando. Él no va a permitir que nosotros transgredamos su santidad, porque lo habían visto con sus propios ojos. Y ellos sabían que castigaba hasta la siguiente generación, porque entendieron que muchos de ellos ni siquiera iban a entrar a la tierra prometida por su pecado. Así que el ver la reprensión del Señor no omite que observamos su misericordia, al contrario, la magnifica. La podemos ver aún más visiblemente, más claramente, esa misericordia de nuestro Padre. Hasta aquí, mis hermanos, preguntas o comentarios. Muy bien, entonces vamos a nuestro último punto de esta sección del pasaje, que es: Dios promete un siervo fiel. Así que finalmente Dios, quien siempre es fiel a sus promesas, no deja las cosas con un panorama que parezca como caótico, sino que aún lo que hace después de la confrontación y la reprensión es recordar su promesa y ser fiel a ellas, aún dar esperanza. Vean lo que dice el versículo 34: y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. Lo que le está diciendo aquí este hombre, que es un profeta seguramente, es: para que veas que la profecía que yo te estoy diciendo, para que veas toda esta reprensión que se avecina para tu vida, es verdad, para que confirmes que este mensaje viene de parte de Dios, esa confirmación va a venir por parte de la muerte de tus dos hijos. En el momento en el que tú veas que tus dos hijos van a morir el mismo día que lo hagan, vas a ver que todo lo que he dicho es verdad, y toda esta reprensión va a venir a tu vida. Ahora, esta señal de que era una profecía de parte de Dios no solamente era para confirmar la reprensión de parte de Dios, sino que lo que hace es magnificar la promesa que va a decir a continuación. Porque si después de decirte que la muerte de los dos es una señal que lo iba a confirmar, luego te da la promesa, te va a decir: entonces esa promesa tiene que cumplirse también. Vean lo que dice el versículo 35: pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido.
Ahora, esto es claramente una promesa de que se va a levantar un sacerdote fiel, que es lo que le faltaba a Israel. Se están poniendo ahora sí los cimientos del cambio espiritual para su pueblo, que es lo que les decía al principio. Ahora, cuando yo empezaba a leer este pasaje, yo decía, es Samuel. ¿Es Samuel esta persona? Es Cristo. ¿Es Cristo esta persona? Es lo más fácil que pensemos cuando recién leemos el pasaje. Pero analizando todo el arco narrativo de la Biblia y toda la armonía que hay, te vas a dar cuenta que no se refiere ni a Samuel ni a Cristo como tal. Aunque podríamos hacer una alusión a Cristo, no se refiere a ellos, sino que esta profecía se cumplió con la ascensión de Sadoc y de su familia cuando llegaron al cargo sacerdotal más adelante en la época de Salomón. O sea, esa señal de la muerte de los dos hijos tuvo cumplimiento como esa promesa hasta años después, prácticamente casi unos 120 años después es que se cumplió esa promesa, para que te des cuenta, porque fue en la monarquía de Salomón. Vean lo que dice Primera de Reyes 2:35. En su lugar, bueno, dando un poco de contexto de lo que es el capítulo 1 de Reyes del capítulo 2. En esos capítulos se está hablando de los cambios que están pasando. Ahora Salomón está reinando, y lo que sucede es que quienes seguían como sacerdotes eran la casa de Elí. En ese momento ellos seguían dirigiendo espiritualmente. Fíjate, todo el tiempo que les dio de misericordia a Dios, prácticamente casi 120 años después de la reprensión que recibió Elí. Pero en este punto hay un cambio. Por eso dice, antes estaban los de la casa de Elí, dice, en su lugar el rey nombró sobre el ejército de Benaya, hijo de Jodaya, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Abiatar era de la casa de Elí. Sadoc era un nuevo grupo o nueva familia de sacerdotes que iban a empezar a llevar a cabo los actos ceremoniales de adoración. Incluso, si tú sigues leyendo la narrativa de todo el pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que esta casa, ¿cómo fue mencionada ahorita en 1 Samuel? Iba a ser un sacerdote fiel. Dice que iba a tener los deseos de su corazón y de su alma, y que iba a edificar una casa duradera, y que siempre iban a andar delante de su ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo, ¿no? El Mesías. Entonces siempre iban a andar delante del Mesías. Para que veas qué tremenda es la promesa y la bendición del Señor, ve lo que dice Ezequiel. Ezequiel es uno de los libros más escatológicos que hay. Cuando tú lees Ezequiel y Daniel, son de los libros más escatológicos que hay, junto con Apocalipsis. Y ve lo que dice Ezequiel. Pero los sacerdotes levitas, hijos de ¿quién? De Sadoc. ¿A quién, reyes, a quiénes hablaban? ¿Quiénes son los que están tomando ahora el lugar de sacerdotes? La familia de Sadoc. Bueno, en Ezequiel dice, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí. O sea, todavía te da la claridad de que fue en ese tiempo de sequedad espiritual. Se acercarán a mí para servirme, y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, declara el Señor Dios. El contexto de Ezequiel 44 es cuando Cristo esté reinando aquí. ¿Cuál es la promesa entonces para esa casa de quienes se han mantenido fieles? Como fueron fieles, aun cuando el Señor esté reinando, ustedes y su familia son los que van a estar dirigiendo esos actos de oración. ¿Te das cuenta la promesa hasta qué punto llega? O sea, realmente cuánta bendición trajo para esa casa solamente porque fueron fieles. Y la única razón de que Elí no pudiera disfrutar de algo como eso es la infidelidad. Dice el versículo 36 de 1 Samuel 2: y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá, hablando de la casa de Elí, vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. ¿Cuál es la idea con finalizar con esta, digamos, representación de lo que iba a pasar con la casa de Elí? Le está diciendo:
tu infidelidad ha sido tan tremenda y tan tomada en cuenta por Dios que vas a llegar al punto de que tu familia y tú van a estar mendigando. Van a mendigarle a esa otra familia que ahora va a estar dirigiendo en los actos de adoración. No van a tener ni siquiera para comer un pedazo de pan cuando antes se engordaban tus hijos con la carne del pueblo. Ese es el contraste, es la diferencia. Hermanos, aquí nosotros podemos ver mucho de lo que pasa con el liderazgo. Les dije que íbamos a hablar de adoración, les dije que íbamos a hablar de servicio y de liderazgo. ¿Qué hay con el liderazgo? A veces se puede pensar que la disciplina que se dirige al liderazgo puede ser muy severa. Y es así, y así debe de ser. ¿Por qué creen? Porque son cosas del servicio del Señor. O sea, no se puede tomar a la ligera eso. Porque es el liderazgo espiritual, y si el liderazgo espiritual falla, ¿qué es lo que el Señor ha hecho con el liderazgo espiritual cada vez que falla a lo largo de la historia? No los quita. Severamente son tratados. De hecho, Ahí con Ezequiel, con Samuel, es como decir, tú no cumpliste el matarlos, los voy a matar a él y a ti también. Tú no cumpliste, pero yo sí lo voy a cumplir. yo lo hago, dice entonces. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿con quiénes fue más severo? Con los que tienen unos pecados escandalosos y tremendos como estas prostitutas y los recaudadores de impuestos que visiblemente estaban aprovechándose el dinero del pueblo y robando. ¿Con quiénes fue más severo Los que Jesús? se supone que estaban sirviendo en el templo, los que habían hecho todas estas, estaban al servicio para estar con el Señor, pues todos estaban en el antiguo pacto y estaban fallando, se habían dividido en muchas cosas. ¿Y quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran estos hombres? Aunque no eran iglesia todavía, no, pero eran los líderes espirituales del pueblo. De hecho, eran los que más conocían la palabra. Y se expresa de ellos como generación de víboras. ¿Por qué les dijo generación de víboras? Solo por ser líderes espirituales. Por el mal comportamiento que estaban teniendo ellos, Por la mala dirección. Exactamente, la infidelidad en el liderazgo se toma muy severamente por Dios. La hipocresía, por eso dice el Señor, ya más adelante en Santiago, no se hagan muchos maestros, no muchos deseen el obispado, porque la condena o el castigo para el que es indigno es tremendo. Entonces, esto incluso nos hace aprender un principio. Mayor servicio y oportunidad que tú tienes en la iglesia, mayor responsabilidad hay de santidad. Y ante una falla, mayor va a ser en alguna manera la disciplina. ¿Levantaste la mano, no? Sí. Creo que ahí también hay una especial condenación porque no solamente es la infidelidad personal, sino que también, como estás a cargo de otras personas, es el hecho de hacerles tropezar y si cae esa persona, pues se lleva a varios junto con él, o los aleja, o los hace de su misma condición. Tiene en cuenta que son los líderes. Sí, y es tan severo porque así es como mucha gente, ya hablando, trasladándolo al día de hoy, así es como muchos han apostatado, porque se han dejado influenciar por maestros infieles o indignos, ¿no? Y de hecho, si tú lees por ahí Segunda de Pedro, capítulo 2, no recuerdo exactamente qué versículo, ahorita no lo tengo en mi cabeza, pero tú lees el capítulo 2 de Segunda de Pedro y vas a ver que dice, mira, antes en Israel se levantaron falsos profetas, así como el día de hoy dentro de ustedes se van a levantar falsos maestros. O sea, pasaba en aquel tiempo y lo podemos ver aquí. Los hijos de Elí eran unos de esos hombres que estaban haciendo eso. Vean lo que dice Juan 12:26. Si alguien me sirve, dice, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Les dije que no solamente íbamos a hablar de adoración o de liderazgo, sino también de servicio. Porque este pasaje no está enfocado en hablar de liderazgo solamente, sino que el día de hoy la aplicación es para todos nosotros, porque todos somos servidores. Ahora, tú no necesitas ser un sacerdote para ser un servidor infiel.
así como no necesitas ser un sacerdote para ser un servidor fiel. Entonces dice, si alguien me sirve, que me siga. ¿Qué implica seguir a Jesús? Si tratáramos de ligarlo con otro evangelio, ahí se me cayó esto. Si tratáramos de ligarlo con otro evangelio, esto significaría tomar nuestra cruz, ¿verdad? Porque cuando Jesús dijo que me siguieran, dicen tomen su cruz y síganme. Y tomar la cruz, ¿qué implica? Morir a uno mismo, sus deseos. Así es, porque la cruz no es como el día de hoy un amuleto muy padre de mercadotecnia, sino que lo que implicaba era muerte. Y no cualquier muerte, ¿no? ¿Qué tipo de muerte, de muertos estaban ahí? Sí, para decirlo muy bonito, la escoria de la sociedad. Entonces, ¿qué implica que yo muera en la cruz? Recuerda la basura de pecado que tú tienes para que no vivas para ti, sino sigas a tu Dios, porque eso es lo que evidencia a un siervo fiel, aquel que se niega a sí mismo para su Señor. Vean lo que dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que les buscan. Entonces, esta fe es necesaria, o sea que el Espíritu Santo mora en mí, pero que el Espíritu Santo mora en mí tiene que tener fruto o una evidencia. Mis hermanos, Dios no necesita al hombre para cumplir sus propósitos, sino que el hombre necesita a Dios para participar de sus propósitos. Eso fue lo que olvidó la casa de Eli. Ellos llegaron a pensar que el privilegio de servir garantizaba el favor de Dios. Confundieron el oficio con la fidelidad. Confundieron el privilegio con el compromiso. Confundieron la cercanía al ministerio con la cercanía al Señor. Y se volvieron unos religiosos, que muy malos religiosos, porque ni siquiera eran ni cerquita de morales, ¿no? Así que, antes de continuar, quiero nada más darles unas motivaciones o exhortaciones. No sé dónde quedó el tapadero, ahorita lo busco. Unas exhortaciones, pero antes de las exhortaciones o este ánimo que les quiero dar, ¿algún comentario o pregunta hasta terminar este punto número 3? No, sí, ya fue la última diapositiva, no pasa nada, pero me dio temor a ver lo que va. Bueno, déjenme darles estas rápidas motivaciones o exhortaciones, como lo quieran ver. Primero, yo te quiero animar, o te quiero exhortar, o te quiero motivar, o te quiero confrontar para que tú permitas que Dios primeramente confronte tu pecado. Porque la confrontación de Dios no es mala, sino la confrontación de Dios es una expresión de su gracia. ¿Por qué los padres disciplinan a sus hijos? Porque los aman. Así que antes de juzgar a la casa de Eli, Dios les había hablado. Ellos ya conocían su palabra. De la misma manera, cada vez que la palabra expone tu pecado, Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Entonces te lo repito, permite que Dios confronte tu pecado para que de esa manera haya cambio. Segunda exhortación que quiero mencionarte es: nunca confundas el servicio con la fidelidad. Mira, es bien posible ocupar un lugar de servicio y al mismo tiempo tener un corazón que está lejos de Dios. Mis hermanos, no tienes idea la cantidad de veces que yo he observado que hay personas que sirven con un corazón lejos de Dios. La primera persona en quien yo lo vi fue en mí mismo. Durante casi 10 años fingiendo y engañando. Te lo digo para que tú no vayas a engañarte a ti mismo también. Los hijos de Eli ministraban en el tabernáculo, pero despreciaban al Señor. Por eso, todos debemos preguntarnos, a ver, ¿estoy sirviendo por amor a Cristo o por costumbre? ¿Mi vida privada respalda mi ministerio público? ¿Estoy honrando a Dios o simplemente estoy ocupando un lugar? Pregúntate esas cosas. Y la última exhortación que les quiero hacer es: anhela ser el tipo de siervo que Dios levanta, como ese de la casa de Sadoc. Mientras la casa de Eli era rechazada,
Dios, si se dan cuenta, ya estaba preparando un siervo fiel. Eso nos recuerda que Dios siempre preserva a hombres y mujeres que le sirven con integridad. No busques entonces ser indispensable. De hecho, en la iglesia local nadie es indispensable. Hace poco, correctamente, en una junta de liderazgo que teníamos de pastores y diáconos y residentes pastorales, porque los tomamos a todos en cuenta, cuando estamos todos juntos, alguien hizo una pregunta: ¿qué pasaría si los pastores, digamos, van en un avión y el avión se cae y se mueren los tres? Y uno están haciendo así, changuitos, no sé por qué, pero rápido, Pastor Ryan dijo: toco madera. ¿Qué pasaría si en un avión se estrellan y se mueren los tres pastores? ¿Qué pasaría? Es una buena pregunta, porque la iglesia debería estar preparada. Pero les digo algo: nadie es indispensable. Si el Señor el día de mañana quita a los tres pastores, dice la iglesia, dice la palabra en Mateo, que el Señor va a edificar a su iglesia. Así que el Señor va a traer o va a levantar a quienes Él esté preparando. No te preocupes. Tú puedes faltar el día de mañana, yo puedo faltar el día de mañana, y nadie es indispensable. Así que no pensemos así en nuestro servicio, porque hay gente que se cree muy importante. Somos todos siervos. En lugar de pensar ser indispensable, busca mejor ser fiel, porque Dios no promete usar a los más talentosos, a los más capaces, sino a quienes le pertenecen completamente, o sea, a los que están entregados a Él. Por eso la pregunta con la que debemos salir hoy no es ¿estoy sirviendo?, sino ¿soy el tipo de siervo que Dios se complace en usar? Esa es la pregunta más correcta. Mis hermanos, que el Señor nos dé un corazón humilde para recibir la corrección, intencional para abandonar todo pecado, y una fidelidad perseverante que honre su nombre. ¿Preguntas o comentarios? Sí, mi hermano, adelante. Nomás analizando lo del avión, si los quitan los tres pastores, pues deberían estar más fieles los tres pastores, porque si los quitan al mismo tiempo los tres, por disciplina. Y para purificar su iglesia. Por disciplina. Pero si los quitan los tres del Señor, ¿cómo los va a quitar los tres? Pues sí. Pero ¿saben? Aún cuando hicieron esa pregunta, yo les dije, pues aún cada liderazgo de cada iglesia debería estar preparado para eso. ¿Sabían? ¿Y qué es lo que estamos haciendo los pastores el día de hoy? Estamos preparando a los futuros líderes. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ya no estar nadie. Tenemos que dejar a la iglesia preparada. ¿Por qué la iglesia está haciendo esta transición también de generacional? Por lo mismo, no queremos ser como las iglesias bautistas de antes, que el pastor llegaba solo a los 70, 80 años, se moría, y ahora el hijo, que el llamado tenía que sustituirlo. Eso no es bíblico, no. Tenemos que preparar varones y a la futura generación. Esos varoncitos, esos niños que vemos, no sabemos si el Señor puede usarlos, pero tenemos que preparar a la futura generación de servidores y servidoras. Entonces, si se mueven los tres, no pasa nada. Y hermanos, ya los vi a varios que hacen changuitos. Quiten esos changuitos, todavía no nos vamos a ir. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, mis hermanos, pues vamos.